Hola, bienvenidas y bienvenidos al módulo de mitigación del curso de Cambio Climático de la Universidad Abierta de la Universidad de Chile. Hoy nos acompaña Rodrigo Palma, director del Centro de Energía de la Universidad de Chile y profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la misma casa de estudio. Ha sido autor y coautor de más de 80 publicaciones científicas, 5 libros y ha expuesto sus trabajos en más de 40 eventos en los últimos años. Y el 2019, además, fue coordinador de la mesa de mitigación del Comité Científico para la COP25. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, Michelle. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por participar. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o IPCC, la mitigación se define como una intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero. En este caso, Chile, ¿cómo podría alcanzar este objetivo? Bueno, nosotros hoy día emitimos, como todos los países, tenemos emisiones muy importantes debido a los combustibles fósiles, que representan alrededor del 78% de las emisiones que tenemos en general que es el sector energético. Y tenemos un sector no energético donde hay otros elementos como los fertilizantes que también emiten y otro tipo de residuos. Al final lo que existen son gases de efecto invernadero, que son varios que se consideran, y todo se lleva al dióxido de carbono o CO2 que se le dice equivalente. Y esos son los que hoy día en Chile se emiten alrededor de 110 millones de toneladas al año, y esa es nuestra gran responsabilidad de cómo podemos disminuir esas emisiones. Y como bien dice la definición, disminuir emisiones es, por ejemplo, convertir fuentes de generación eléctrica a base de combustibles fósiles como carbón, como gas natural, a fuentes de energía renovables como energía solar, energía eólica. Esa es una de las grandes aventuras. ¿Cómo quitar el combustible del transporte, que es alrededor del 30% de las emisiones? El transporte está haciendo una combustión, generalmente lo que conocemos como la benzina, ¿cierto? El diésel. Y eso es un gran desafío, poder transformarlo en no emisión. ¿Cómo se puede hacer? Convirtiéndolos, por ejemplo, a vehículos eléctricos, en la medida que esos vehículos eléctricos se carguen con fuentes renovables. Y ahí es donde uno ve el encadenamiento de lo que podemos hacer en Chile. Hoy día se viene con mucha fuerza la economía del hidrógeno. El hidrógeno, si bien no es una fuente de energía propiamente tal, es un portador energético. Entonces uno puede colocar energía en el hidrógeno al sacarlo, al abrir la molécula del agua, ¿cierto? H2O, libera oxígeno, hidrógeno, y ese combustible se puede usar para reemplazar los combustibles convencionales. ¿Cómo se fabrica el hidrógeno? Nuevamente con energías renovables. Y ahí está el círculo virtuoso de que hoy día tenemos muchas opciones en Chile, porque somos un país rico en energías renovables para poder reducir las emisiones. Y por el lado de la captura, que es no solo reducir emisiones, sino que poder fijar carbono de la atmósfera, ahí es donde la naturaleza puede jugar un rol, y los bosques nativos particularmente pueden ser sumideros o capturadores de energía. Lo importante es que no se corten, porque si yo los corto vuelvo a emitir eso a la atmósfera, y la idea es secuestrarlo o enterrarlo en el subsuelo de manera de que no vuelva a la atmósfera, y ese es nuestro gran desafío como país. O sea, en el caso de Chile se podría decir que la gran parte de las emisiones están asociadas a la producción energética. Todo lo que es energía, transporte, producción de energía eléctrica, fuentes energéticas, el 78%, y nuestros bosques más bien capturan. Pero esa cuenta corriente en algún momento se nos va a acabar, y ahí está el desafío: cuánto hacemos para reducir las emisiones y cuánto podemos jugar con la reforestación o plantaciones, pero no plantaciones que después se emitan nuevamente a la atmósfera. Tenemos que asegurarnos que esto vaya quedando fuera de la atmósfera en la circulación del ciclo de carbono. Ahora, igual se habla también de que Chile no es un país particularmente que genere tanta emisión en comparación a otros. Ahora, aún así, ¿por qué es tan importante que nosotros de alguna manera generemos mecanismos de mitigación a pesar de que no somos los países que emiten la mayor cantidad de gases de efecto invernadero? Claro, lo que pasa es que esa conclusión al final es un tema polémico, en que nosotros somos alrededor del 0,25% de las emisiones del mundo. Entonces uno dice, como somos poquitos, no vamos a hacer la diferencia. El problema es que si uno suma todos los países que emiten poco, ya es un valor relevante. Esto no descarta que las grandes potencias como China, Japón, Norteamérica,
son las fuentes emisoras del mundo y pueden superar o llegan en torno al 80% de las emisiones los grandes países. Sin embargo, los países pequeños igual suman un porcentaje importante y si no se hace este trabajo tampoco llegamos a la meta. Entonces somos parte del desafío y si lo pasamos además a una dimensión ética de cómo nosotros nos comprometemos con la viabilidad de este mundo, también pasa a segundo plano el mirar los porcentajes globales y pasa a primer plano cómo lo hace uno. Nosotros por persona no emitimos tampoco, estamos en un rango intermedio en el mundo, no somos los que más emitimos, pero tampoco somos los que menos nos emitimos por persona. Ahí el número no se ve tan bien. O sea, el desafío, más que ver quién emite más o quién emite menos, es cómo todos podemos contribuir. Cómo el mundo se pone de acuerdo, para eso las COP, que no resultó tan satisfactoria la de este año, ¿cierto? En términos de la ambición que se puso, cómo todo el mundo logra generar la ecuación que haga que sea factible no superar los 1,5 grados de aumento de temperatura en relación a la era preindustrial. Bueno, y ahora que me mencionas justamente lo de la COP25 y tu rol como, en este caso, coordinador de la mesa de mitigación, y en relación a eso lo que se ha discutido en relación a la NDC o las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿de qué manera se mezcla o se coordina esto con el informe que ustedes entregaron ahora para las negociaciones de la COP? Bueno, hay una cosa que son los acuerdos mundiales, ¿cierto? Hoy día está todo en torno, en la COP25 se discutía particularmente el artículo 6 del Acuerdo de París, que es el que negocia o establece cómo se van a negociar los contratos por reducción de emisiones entre países, para que no haya dobles contabilidades, y ahí no se llegó a un acuerdo. Ese es un primer punto, de ahí que se habla de que no se logró la meta que era cerrar ese artículo 6. Pero está qué es lo que compromete cada uno de los países. Y el Acuerdo de París también define las famosas NDC, que no es más que el compromiso de cada nación o cada país para con la reducción de emisiones a nivel mundial. Y en realidad el compromiso en todo lo que es el combate contra el cambio climático. Y esas NDC son autónomas, cada país las define y las envía a Naciones Unidas a través de este proceso anual que son las COP, y tenemos comprometida la nuestra que se iba a entregar en la COP25 en Chile, pero se desplazó a lo que es válido para todos los países, que es marzo ahora del 2020. Y para esa fecha entonces supone que los países van a enviar una actualización. Nosotros tenemos una que se hizo después de la COP21 en París, que después se formalizó y ahí fuimos calificados como altamente insuficientes. Para ponerlo en números en grados, en torno a los 4 grados. Si todos los países hacían lo mismo que hacía Chile, de acuerdo a evaluaciones independientes, íbamos a llegar a los 4 grados. O sea, más allá del peor escenario con el que se ha... esa era la compatibilidad que teníamos. En el proceso que se está revisando y que Chile va a enviar, tenemos dos calificaciones. Una que nos pone como que somos compatibles con los 3 grados, no muy bien, insuficiente, no altamente insuficiente. Y otra que llamémoslo en términos coloquiales letra chica, que se le llaman lo condicional. Si se hace lo condicional, que justamente ahí está la letra chica porque depende de otras cosas, no es a todo evento, entonces nos califican con 1,5. O sea, tenemos ahí un rango, hay una mejora. Ese fue el trabajo de la mesa. La mesa era trabajar con los equipos de gobierno, con este grupo de investigadores para poder hacer un análisis y sugerencias para ver cómo se podía formalizar, potenciar, ver qué tan robusta era la declaración actualizada de la NDC chilena. Y en eso hemos estado trabajando y yo creo que ese es el rol de la ciencia, generar evidencia para que los tomadores de decisión puedan tomar decisiones informadas. Un poco la ciencia como un elemento en el que se pueda confiar para que los países vayan tomando decisiones en esta emergencia climática. Ahora, ¿de qué manera va a ir dialogando estos resultados que ustedes obtuvieron en este informe que entregaron porque se pidió también una actualización en el fondo a la NDC, que fue como una consulta abierta, ciudadana, se podría decir un poco? Entonces, ¿de qué manera tú crees que va a dialogar? ¿Hay un cierto consenso en términos de...? Bueno, el documento que se escribió, que está disponible y es público, que le llamamos paper blanco, white paper, ahí se puede ver, fue un trabajo con personas del gobierno y con investigadores, por lo tanto, de alguna forma lo que se escribió ahí
fue resultado de una discusión y se colocan elementos no todos de consenso, pero sí elementos que son importantes que se consideren ahora. Yo creo que hay un tema de institucionalidad, hay que trabajar permanentemente, el mundo es dinámico, van cambiando los contextos, por lo tanto esto no es algo que se haga cada 5 años. La peor receta es el esfuerzo heroico cada 5 años, lo que se sugiere es que sean trabajos sistemáticos y que se institucionalice y que la ciencia en contacto con el mundo privado, en contacto con el aparato público, esté en un trabajo permanente para que Chile logre comprometerse con niveles de ambición. Y vuelvo a comentar, Chile es de los países mejor preparados para enfrentar este proceso. Muy bien. Y bueno, volviendo al tema del informe que ustedes prepararon, bueno, liderado por ti en este caso, dentro de los comentarios de la mesa se plantea en el informe del comité científico que la contribución de Chile, y cito, las soluciones basadas en la naturaleza no han sido consideradas. ¿Podrías ahondar con respecto a este punto? Bien, ahí la naturaleza está operando desde siempre y es un capturador, un secuestrador, un enterrador natural de CO2, y eso es lo que hemos visto a escala geológica. Los combustibles fósiles fueron resultado de ese proceso de la naturaleza, de que toda la vida, ¿cierto?, particularmente en el océano, la vida muere, cae al fondo marino, y ese proceso permite que ese carbono, que fue justamente producto de la vida, pueda ir quedando sepultado, y eso dio lugar a nuestro grande yacimiento de combustibles fósiles. Entonces, hoy día lo que se busca cuando se apunta, y lo colocamos en el paper, es que se tome en cuenta cómo potenciar, particularmente Chile, que tiene un espacio gigante de mar y un área económica exclusiva que es inmensa, cómo eso se puede trabajar de manera de que mantenga, hay que cuidarlo para que mantenga su capacidad de secuestro. En general, el océano es mucho más potente secuestrador o capturador o enterrador de CO2 que lo que hace la Tierra en un bosque amazónico, etc. Entonces, es una reflexión para que podamos poner los ojos en estas medidas que tiene la naturaleza y entenderlas bien para que no haya efectos no deseados, pero que ahí hay una alerta. Tenemos que potenciar y mantener nuestra capacidad de la naturaleza operando en pos del cambio climático. Claro, porque ahí hay otros factores como por ejemplo la vinculación de los ecosistemas, qué sé yo, el tema hídrico con Había habido ecosistemas acidificación, entonces uno quiere potenciar una cierta captura, pero termina sacando 2 problemas en vez de resolver uno. Y hay mucho que estudiar, hay mucho que monitorear, y ahí los científicos, yo no trabajo en esa área, pero Laura Farías y otros que han estado muy comprometidos con la mesa han levantado esta evidencia. Yo creo que es de los mensajes potentes que han salido de este análisis. Muy interesante eso. Bueno, también se refieren en este informe que prepararon a distintas variables que podrían modificar lo que se plantea en la contribución nacional, que son la disponibilidad hídrica, el uso de nuevas tecnologías, etcétera, la demanda eléctrica, por ejemplo, muy importante. ¿En qué medida estas variables podrían afectar la ambición de Chile de disminuir sus emisiones? Bien, ahí cuando ponemos eso tiene un gran título que se llama incertidumbre. ¿Ya? Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta que toda la planificación que se hace en el tema de mitigación está sometido a muchas cosas que en realidad no sabemos cómo van a cambiar de un día para otro. Un ejemplo son las tecnologías. Hace 7 años alguien decía que la tecnología solar iba a tener los costos de ahora, y era una risa cerrada en una sala de expertos, ¿no? Y tuviste cómo cambió con el avance científico, pero también el compromiso de países como China al masificar esta tecnología, y tenemos precios que nadie hubiese creído. Por otro lado, hay harta incertidumbre sobre realmente cómo va a afectar nuestras cuencas hidráulicas. Sabemos que en el centro del país vamos a tener una disminución del recurso hidráulico. Los detalles de la estacionalidad o de los eventos extremos todavía quedan temas abiertos. ¿Cómo se incorpora eso en las simulaciones que estamos haciendo hacia el futuro? Porque si nos equivocamos y estamos tomando decisiones de política pública suponiendo que va a haber un agua 100 y resulta que después hay 20, puede que estemos muy mal preparados para ese escenario que no evaluamos correctamente. Lo mismo sucede con otras incertidumbres como tecnología. Nosotros estamos haciendo una fuerte apuesta en la economía del hidrógeno que comentaba. Entonces perfecto, el hidrógeno se ve como una solución,
pero es una tecnología que hoy día no está masificada en el mundo y podríamos tener alguna sorpresa. O bien aparece otra tecnología. Imagínate que el día de mañana alguien realmente logre en el norte secuestrar, toma del aire carbono y empezamos a generar una mina de carbón que la toma porque hay energía solar barata, y puede ser esa la gran solución que nos posicione en el norte de Chile como un secuestrador de carbono, y no necesariamente dejar de emitir, sino que se puede seguir emitiendo, pero a la vez está secuestrando a bajo costo en otro lugar, de manera de que no afecte. Entonces, todos esos planes B, planes A, planes C, son parte de la estrategia, y nuestro mensaje es, ojo, hay varios parámetros o condiciones que hoy día están tomando como determinísticas y no tenemos suficiente evaluación de escenarios alternativos. Y ese es uno de los mensajes que esperamos que se reconozcan y se integren en los análisis para que la sociedad vaya viendo cómo tomar decisiones. Es súper interesante eso que mencionas de la incertidumbre, porque en general la gente tiende a esperar de la ciencia respuestas como sumamente concretas, o sea, que le entreguen la verdad, claro, la única verdad, y en general no ocurre, o sea, tan así. No es que existe solo una verdad o solo una posibilidad de cómo afrontar este tipo de problemática. Es muy bueno lo que planteas, porque yo estoy convencido de que ese es un pecado de la ciencia también, porque es re entretenido que uno dice así va a ser el futuro, esta es la verdad. Y todo lo que hacemos, por lo menos desde la ingeniería, es bastante reduccionista. Uno no puede lograr modelos que capturen todas las dimensiones de la realidad. Agrégale temas culturales, temas sociales, entonces es imposible. Por lo tanto, lo que hoy día la ciencia, que creemos que es la ciencia moderna puesta al servicio, genera evidencia, pero es distinto a decir entonces con esa evidencia que esta es la verdad. Lo que dice, mira, estos son los espacios, de aquí a la izquierda la cosa se pone complicada, de aquí a la derecha se pone complicada, pero acá entre medio no te podemos decir con mucha claridad que lo que pasa y juegan otras variables. Y ahí donde el rol de los tomadores de decisión y la sociedad en general tiene que tomar conciencia de esos espacios que la ciencia no puede definir, y donde hay otras variables sociales, otras variables de decisiones democráticas donde una sociedad tiene que ir jugando. Entonces, muy buen punto. Yo creo que nosotros, la evidencia, eso cuando decimos generar evidencia, no es decir para dónde ir, sino que es entregar elementos de juicio para que una sociedad pueda decidir de manera más informada o completa. Bueno, Rodrigo, si te gustaría agregar algo más a lo que hemos conversado hoy día. No, invitar, siempre la invitación. Estamos en un ambiente universitario de las nuevas generaciones, a la juventud, a que se sume, a que tenga interés en generar una proyección profesional involucrado. Acá están todos llamados, desde cierto, la persona de la ciencia exacta hasta la ingeniería, ustedes como equipo de producción, todos estamos llamados a ver si podemos volcar nuestros talentos y aptitudes a mirar una sociedad y entregar esfuerzo en pos de una sostenibilidad que tenemos que descubrirla como país. Muchas gracias, Rodrigo.